Hola, hola, yo soy Kimi Flores y te doy la bienvenida a Soy Digno de Amor, un espacio para conocerte, amarte y sanar la relación más importante que tienes, que es contigo mismo. Bienvenidos, el episodio de hoy es cómo confiar en uno mismo o por qué nos cuesta tanto confiar en nosotros. Yo soy la primera persona que no confía en sí misma, entonces esto es algo que he ido trabajando bastante y quería compartirles aquellas claves, aquellas cosas que a mí me hicieron entender por qué decimos que no confiamos en nosotros y para qué nos sirve esto, ¿no? El ir por la vida con esta carta de presentación de que no confío en mí, de que yo no puedo, de que si fuera más valiente, si fuera más y tal, ¿no? Entonces, mi objetivo el día de hoy es poderte dar esas lucecitas y pues contarte un poco de mi experiencia. Como te comentó, pues yo no confiaba en mí misma, pero fui entendiendo que cuando nosotros decimos que no confiamos en nosotros mismos, en realidad estamos juzgando nuestra manera de actuar y de hacer las cosas. Por eso decimos, o sea, cuando nosotros decimos no confío en mí mismo, en realidad estoy teniendo expectativas de un resultado o estoy teniendo expectativas de cómo debe hacerse las cosas, de qué debió de haber pasado para que yo dijera que eso estuvo bien o para que yo dijera que soy bueno o buena en eso. Nuestra mente, cuando tiene mucho miedo, nos va a sabotear. Cualquier cosa que hagamos que no nos salga como nosotros estamos pensando o imaginando, lo primero que te va a decir es que no eres bueno, que lo hiciste todo fatal y va a hacer que tú no lo intentes de nuevo. Y este es el error. Ahí es cuando nosotros realmente estamos fallando. Cuando no lo intentamos de nuevo. Ahí es cuando nosotros nos metemos en nuestra cuevita y ya no salimos de ahí. Y entonces empezamos a poner un montón de pretextos y llegamos a la conclusión de que, claro, es que no consigo lo que quiero porque no confío en mí, no consigo lo que quiero porque pues yo no tengo cualidades ni capacidades, bla, 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 todas esas cosas que luego nos contamos. Entonces, lo primero es que en realidad tenemos expectativas que no se están cumpliendo y estamos haciendo juicios en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser. Entonces, lo primero que te quiero decir es que no juzgues tu manera de actuar, sino que te preguntes qué fue lo que pasó, qué pudiste aprender de eso y hacerlo diferente la siguiente vez, ¿no? A mí me pasaba constantemente que yo hacía algo y como ya les he contado que yo pues no era buena en la escuela y ¿qué pasaba? Pues hacía algo y me costaba muchísimo trabajo al principio aprender a leer, aprender ciertas cosas. Entonces yo fui creyendo, ay, pues como me trabo más que mi compañerito, pues claro, la burra soy yo. O como yo me trabo más haciendo esto o las cuentas no las hago de manera tan rápida como mi compañero, el cual era uno entre 100 alumnos, ¿no? Pero ya uno se enfoca en él. Él es especial, él es increíble y pues yo obviamente no tengo esas cualidades, no tengo esas capacidades. Pero es porque estoy queriendo entrar en un molde en donde yo no estoy en ese molde. O a veces también es que nosotros tenemos que ir puliéndonos y tenemos que ir sacando lo mejor. Porque yo me acuerdo que cuando hice mi primer video, pues yo estaba hablando así como que muy, hola, así como muy lento, me daba pena. Al principio también, cuando yo recién entré a la escuela, me daba mucha pena tener que exponer. Eran las cosas que más vergüenza me daban, pero cuando lo empecé a hacer, le empecé a agarrar un amor al hablar, al exponer. Entonces, poco a poco, al principio pues no sabemos. Y eso es parte de aprender a hacer las paces con la idea de que no vamos a ser grandiosos al principio, de que no vamos a hacer las cosas de maravilla, que todo requiere un proceso, que todo requiere un paso y que me tengo que atrever a ir haciéndolo y haciéndolo cada vez más.
Pero eso sí, entendiendo que mi valor no equivale a lo que yo hago. Yo estoy depositando mi valor y mi estima en lo que hago y en lo que consigo. Por eso me afecta tanto, por eso me caigo al piso, porque yo le estoy depositando mi valor y mi estima a eso que estoy haciendo o a eso que estoy consiguiendo. Entonces, esa es la verdadera cuestión, no es que, ¿cómo confiar en mí mismo? ¿Qué tengo que hacer para confiar en mí mismo? No, y aparte, si yo voy con esta cartita de presentación de que no confío en mí mismo, es muy probable que yo esté encontrando muchos beneficios, como por ejemplo no exponerme tanto, así evito que me critiquen, así evito que me cuestionen, así evito que me señalen. Y todo esto es porque hemos crecido en un ambiente de muchas críticas, de comparaciones, de mucha desvalorización, de muchas burlas hacia lo que hacías o constantemente señalarte tus errores, ¿no? Como que esa sobreexigencia de hacer siempre las cosas perfectas. Entonces, si nosotros venimos de un historial así, obviamente cuando vayamos siendo adultos vamos a decir, es que yo no confío en mí mismo, es que yo no soy bueno. Entonces, lo primero es preguntarnos cuáles son mis expectativas y entender que si yo tengo una expectativa, en realidad me estoy limitando a aprender y adquirir el conocimiento que requiero o que necesito. Y que no son los demás los que no me están valorando y que no son los demás los que me están impidiendo realizarme, sino que soy yo a través de mis miedos, de mis dudas, porque también sucede que nos volvemos muy susceptibles a las opiniones y señalamientos de los demás. ¿En qué sentido? La autoridad, por ejemplo, un jefe, un profesor, alguien que te hace un comentario que pudiéramos obtener como para mejorar, nosotros nos tiramos al piso porque creemos que no tenemos que tener ningún fallo, que no tenemos que tener ningún error, que automáticamente, y como nosotros estamos depositando nuestro valor y nuestra estima con aquello que hacemos, en el momento en que me señalen, yo me voy a ir para atrás. Y es probable que yo en todas las áreas de mi vida esté dando mucho más y demostrar, queriendo que me quieran las personas para que vean lo genial que soy. Muchas veces también en las conversaciones es que yo soy muy bueno en esto, es que yo soy bueno en esto, y vamos también tapando cómo realmente estamos o cómo realmente nos sentimos o qué fue lo que pasó. Los errores, los fallos, los vamos ocultando y esto también impide que nosotros avancemos y aprendamos y no evolucionemos. Nos justificamos, bueno, sí, pero es que no tenía tiempo. Cuando te hacen un señalamiento, ¿no? De que hablaste muy rápido, lo que sea. Pues sí, pero no tenía tiempo. O algún feedback, pues sí, pero estoy haciendo otra cosa. Entonces, siempre buscamos como una justificación del por qué hicimos lo que hicimos, como que todo el tiempo sentimos que las personas nos están juzgando, pero son nuestros propios juicios. Son nuestros propios juicios que llevamos aquí en la cabecita. Entonces, cuando nos hacen un señalamiento o cuando nos hacen una pregunta, automáticamente nos empezamos a justificar. Sí, pero esto, sí, pero lo otro, sí, pero ta. Entonces, esos juicios son los que yo llevo en mi mente. ¿Cómo se supone que debo ser? ¿Cómo se supone que debo actuar? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Qué es lo que no debo decir? ¿Qué es lo que está correcto? ¿Qué es lo que no está correcto? Entonces nos vamos desconectando tanto de nosotros que obviamente que cuando vamos a hacer una actividad nueva, y la opinión de los demás ante nosotros es como, porque yo soy siempre bueno, porque yo soy siempre el que hace bien las cosas. Entonces, cuando me señalan, yo me acuerdo que cuando estaba en un empleo era como que me decían un señalamiento
de mi trabajo y yo sentía que me estaban diciendo, tu trabajo está horrible, no sirves para esto. Y en realidad era, confío en ti y en tus capacidades y por eso sé que lo puedes hacer y por eso te exijo y por eso te pido más, porque sé que tú eres capaz de llegar ahí, porque sé que tú eres capaz de dar mucho más. Tenemos que empezar a ver esto así, porque nosotros somos capaces de dar muchísimo más, pero en cambio, si nos cerramos, si no queremos escuchar opiniones distintas, si no queremos escuchar que no estamos haciendo las cosas bien, nos vamos cerrando puertas y nos vamos haciendo pequeños. Entonces el cambio que debe hacerse es de mentalidad y no de conducta, porque no importa lo que tú hagas, o sea, no importa que tú te esfuerces muchísimo, que estudies mucho o que hagas infinidad de cosas, si en tu chip, si tú te sigues percibiendo a ti mismo, si te sigues juzgando, si sigues teniendo expectativas, pues vas a seguir obteniendo los mismos resultados en el sentido de que tú nunca vas a encontrar la paz ni la plenitud. Y siempre vas a estar dudando de ti, de tus capacidades. Vas a querer hacer algo, pero te vas a frenar. Y vas a querer dedicarte a otra cosa y te vas a frenar. Y entonces vas a querer decir algo en tu trabajo y te vas a frenar. Y entonces te vas a ir al piso cada que algo no te salga como tú quieres. Y las cosas no nos van a salir al principio como queramos, y esto lo tenemos que aceptar. Las cosas no van a salir como nosotros estamos imaginando, pero es parte de, es como estar en calma, abrir la mente y saber que hay muchas posibilidades de hacer algo. Hay muchas posibilidades de que yo pueda conectar conmigo, qué es lo que quiero y dar todo de mí, dar lo mejor de mí en donde estoy y que todo lo que me sucede es parte de mi aprendizaje y estoy aquí en plenitud, escuchando, entendiendo, sabiendo que todo me va a llevar a que yo aprenda, a que sea más capaz, a extraer mi potencial, a seguir adelante, a seguir siempre adelante. La diferencia está en que yo no me debo de poner etiquetas, sino que observar de fuera las cosas. No es que yo sea un fracasado, no es que yo hago todo mal, no es que yo, o sea, abandona toda idea de debilidad. No eres débil, no eres menos capaz, simplemente estás aprendiendo. Y cuanto más sientas que no eres bueno para, o cuanto más sientas que no puedes hacerlo, es cuando más tienes que hacerlo. Cuando más pienses que no puedes hacerlo, es cuando más tienes que hacerlo. Porque entonces vas a empezar a abrir diferentes posibilidades de ti y cuando tú te empieces a atrever a hacer cosas que normalmente no hacías, vas a ir descubriendo habilidades que no sabías que tenías. Yo era una persona súper tímida, entonces el día que obviamente nos dijeron vamos a exponer, yo no quería hacerlo porque me van a ver todo mundo, pero cuando lo empecé a hacer y yo me dije a mí misma, esto me incomoda muchísimo, entonces me voy a poner en esos escenarios. Me voy a poner, cuando decían, ¿quién quiere decir este tema? Yo alzaba la mano. ¿Quién quiere pasar al frente a explicar? Yo alzaba la mano. ¿Quién quiere? O sea, yo siempre alzaba la mano, me estaba muriendo de miedo, pero sabía que eso, porque sabía que eso me iba a llevar a desarrollar ciertas habilidades que yo quería tener y que a lo mejor no me iba a convertir en la mejor oradora del mundo, pero yo sabía que yo quería expresarme, tenía esa necesidad, porque yo nunca fui asertiva, porque yo nunca me atreví a expresarme. Entonces sabía que si yo me animaba a hacer eso, poco a poco iba a perderle el miedo a decir mi opinión, simplemente. Y eso lo fui practicando, eso de alzar la mano, de participar,
fui poco a poco descubriendo estas habilidades para comunicar, pero también me fue dando fuerza para decir mi opinión en lugares donde era contradictoria la opinión, ¿no? O sea, como que en mi familia empezar a decir lo que pensaba, lo que sentía, con mis amigos, con mis parejas, eso me fue dando la fuerza para yo poderme comunicar. Y finalmente terminé dando el discurso de graduación y para mí eso fue un logro grandísimo. Y me sentí tan bien porque yo lo escribí, le puse mucho amor, mucho corazón. Era algo que yo siempre quería hacer. Yo decía, ay, me encantaría que cuando nos graduáramos yo diera el discurso, ¿no? Y repito, o sea, no es como que estés buscando algo en sí, no estamos buscando ser los mejores oradores, no estamos buscando, simplemente es, me va a dar habilidades para expresarme y me va a hacerme que yo me reconozca, que reconozca realmente mi potencial, porque yo no lo conozco, porque yo me engaño a mí mismo diciéndome que soy de tal forma, porque no me salió la primera vez, diciéndome que soy quién sabe cómo, que tengo no sé qué, pero no, o sea, es como que ir poco a poco viendo que siempre podemos aprender y que siempre podemos aportar algo. Entonces, cuando nos equivocamos, simplemente es una oportunidad para yo hacer, o sea, yo lo veo como un cambio de vía, ¿no? Como un cambio de camino, ok. Entonces, si estábamos en A, pues ahora lo vamos a hacer B, o a lo mejor hay un C, o a lo mejor podemos combinarlas. Y vamos viendo y nos vamos, ¿cómo lo puedo decir? Nos vamos haciendo más creativos, nos vamos motivando más cuando vemos esto y cuando te señalen, porque yo sé que duele, cuando te señalen y te digan, tú te equivocaste, sosténlo, sosténlo y no te abandones a ti mismo, no te abandones en ese momento, sostente y mírate y permítete fallar, permítetelo, date el permiso de equivocarte, date el permiso de aprender, dite a ti mismo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pude haber hecho distinto? Pero no como qué pude haber hecho distinto desde el juicio y desde la culpa, no, sino como que a ver, ¿qué fue lo que anteriormente no estaba considerando y ahora lo voy a considerar? Porque si no hubiera pasado esto, nunca me hubiera dado cuenta que es importante considerar tal otra cosa, ¿no? Y no es como que sabotearnos y tirarnos, sino que es seguir y seguir intentando hasta que lo obtengamos, ¿no? O simplemente, repito, no vamos a buscar, perdón, algo en concreto, sino que simplemente es hacerlo por el simple hecho de ponerme en coherencia conmigo, de acompañarme y que estoy abierto al aprendizaje. Entonces, cuando decimos, no confío en mí mismo, pues no tienes que ir a buscarla en ningún lado, la confianza, no tienes que hacer algo para trabajarla. Simplemente es hacer las cosas que sientes como las sientes y saber sostener cuando pues quedas como una persona que no sabe, saber sostener que no todo lo sabes, saber sostener que todavía te faltan cosas que aprender, saber sostener con orgullo, con amor, saber sostener que todavía hay cosas que tengo que aprender, que no sé, como que pararte enfrente y quedarte en blanco. Saber sostener eso y acompañarte a ti mismo. Y si dijiste algo, hice lo mejor que pude con las herramientas que tengo en este momento y soltarlo, ¿no? Así es como se trabaja, así es como que nosotros nos vamos alimentando y dejar de juzgarnos. Y cuando señalemos los errores de los otros,
hay que recordarnos que nos estamos limitando nosotros el aprendizaje. Les mando un abrazo enorme y todo mi cariño para que sigan siempre adelante.